Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Cómo está Mayra? Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, qué bueno. Buenas noches, Marcia, ¿cómo está? Llegando. Sí, a todos nos pasa, yo también corrí. Lucía, ¿cómo está? Alejandra. Bueno, lo anterior nos hemos ido por mi culpa unos minutos antes. Es que vi el mensaje de que ya estaba sin batería y pensé que había enchufado. Bueno, nada, no enchufé y después cuando ya se cesó la computadora, se apagó. Estaba reiniciando, por eso no vi el mensajito y no le hice caso. Iniciamos nomás, Lucía, Mayra, Alejandra, Marcia. Ustedes me dicen, no esperamos 2 minutitos más al resto. 2 Ahí minutitos. va llegando. ¿Perdón? Esperar los 2 minutitos. Ok. ¿Qué dice Lucía, Alejandra, Marcia que está llegando a casa? Sí, yo también estoy recién llegando, pero no hay problema. Esperaremos nomás. Ok, Alejandra, esperemos. Yo tengo 19 y 8. José Armando, buenas noches. Entonces, ¿y 10 empezamos o y 15 está bien? Y 10, ¿no? Y 15, doctora. Así tomamos café o agua y ya nos relajamos ahí. Ok, ok. Ok, nos damos unos minutitos más, entonces iniciamos, ¿ya?
Muy bien, iniciemos. Voy a abrir mi listita. Ups, esta es. Ya. José Armando. Hola, buenas tardes. Buenas, José. Mayra. Presente, profe. ¿Dónde está Mayra? Lucía. Presente. Giancarlos. Todavía no ingresó Giancarlos. Ok. Marcia. Presente. ¿Cómo está Marcia? Karen. Buenas noches, doctora. Presente. ¿Cómo está Karen? Carlos Peñafiel, que no está. Sebastián. Tampoco. Claudia Alejandra. Presente. ¿Cómo estás? Ok. Bueno, les decía que, bueno, me quedé sin batería la anterior y no le enchufé a tiempo a mi computadora. Pues el motivo por el que se cesó. Mil disculpas. Y bueno, estábamos hablando, si no me equivoco, del inventario para la detección del autismo, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí, Lice. Ya, exacto. Espérenme, lo voy a abrir ahorita. ¿Dónde está? Acá no está. Lo abro ahorita. Aquí está. Del espectro autista, ¿no? Ya voy, ya voy. Bueno, para ir continuando, habíamos dicho, nos habíamos designado cada uno mirar un test de los que les pasé la anterior semana y comentarlo, ¿no? No había que hacer ningún trabajo de investigación, nada, solo mirarlo y comentarlo. Entonces, uno de ellos era el IDEA, ¿ya? Que evalúa precisamente ciertas áreas sumamente específicas que se han identificado cuando el niño, la niña, el adolescente tienen o tenemos la idea de que pueden estar dentro del espectro autista, ¿no? Obviamente este test se aplica ya de manera especializada cuando ya se ha saltado otra rejilla, que es hablando del desarrollo, ¿no? Y que generalmente es tan específico que tal vez solo se use en centros especializados, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de en alguna ocasión, me han pedido que haga la evaluación de un niño que parecía, según la profesora, que tenía autismo, ¿no? Pero no lo terminé aplicando porque cuando hice el rapport, charlé con el niño, estábamos iniciando la sesión, el niño no presentaba absolutamente ningún indicador que me diga que puede estar dentro del espectro autista, entonces me fui por otro lado, hicimos otras pruebas y obviamente lo que estaba viviendo el niño era demasiada violencia, ¿no? Entonces no lo terminé aplicando, pero digamos es un test que es especializado, ¿no? Y los criterios que se manejan son sumamente específicos a evaluar y valorar eh, ciertas dimensiones del espectro autista, ¿ya? Como ustedes ven, tenemos varias dimensiones y cada una de estas dimensiones se desagregan en por lo menos 5, ¿no? 5 subdimensiones, ¿ya? Entre ellas tenemos la dimensión de las relaciones sociales, donde se evalúa desde, por ejemplo, si no se identifica ninguna
ninguna alteración en cuanto a al desarrollo de las habilidades sociales, hasta aquellas otras donde evidentemente se nota con claridad que el niño, la niña no establece una relación, una conexión o una interacción con sus iguales o con los adultos, ¿no? Entonces, todo el inventario se mide en ese sentido, desde la aparición del trastorno como patológico, como que no existe estabilidad, hasta aquella otra que, digamos, hay la presencia habitual en el desarrollo del niño, ¿no? Y se va puntuando 0, 2, 4, 6 y 8, ¿no? 8 es el máximo puntaje cuando se evidencia que existe la patología, que se evidencia un trastorno, ¿ya? Y 0, obviamente, cuando nos está diciendo que el niño está pasando por un desarrollo, si quieren, típico de la evolución en cuanto a habilidades, etcétera, ¿no? Dice, se utilizan estos puntajes que van de par en par, de 0, 2, 4, 6 y 8, ¿sí? Mientras se reconozca que existe o no existe estabilidad, ¿no? Y dice, se puede utilizar estos otros criterios, que es el 7, el 5, el 3, el 1, que son impares, ¿no? Cuando realmente no logran ubicarlas o en la escala 2, o en la escala 0, o en la escala 4, y parece que existen algunas evidencias del 6, y parece que existen algunas evidencias del 2, entonces solo en ese caso se hace la puntuación, que sería en este caso la intermedia 3, ¿no? Entonces, se aplica, uno solo marca un criterio, no marca dos, ¿sí? O es 8, o es 6, o es 7, ¿no? Se trata de marcar solo un criterio, ¿ya? Pero evaluando la existencia de estas habilidades, ¿no? Y estas son las dimensiones. Dimensión 1, dimensión 2, capacidades de referencia conjunta, que son procesos cognitivos sumamente específicos, ¿no? Dimensión 3, de capacidades intersubjetivas y mentalistas. Dimensión 4, funciones comunicativas. Dimensión 5, lenguaje expresivo. Dimensión 6, lenguaje receptivo. Dimensión 7, anticipación. Dimensión 8, flexibilidad. Dimensión 9, sentido de la actividad. Dimensión 10, ficción e imaginación. Dimensión 11, perdón, imitación. Dimensión 12, suspensión, es decir, la idea de crear un significado comunicativo, ¿no? Y obviamente pensando que el espectro autista tiene tres grandes ámbitos donde queda afectado el niño. En general el niño, porque esta patología generalmente se presenta con mayor, digamos, frecuencia en niños, ¿ya? Esas tres son la posibilidad de comunicación, las habilidades de interacción y las de movimientos repetitivos, ¿no? En estas tres grandes áreas es donde afecta el espectro autista, y estas tres áreas son las que se han desglosado en dimensiones como relación social, comunicación y lenguaje, anticipación y flexibilidad y simbolización, ¿ya? Y cada una de estas grandes dimensiones tiene sus subdimensiones, y estas tienen sus propios indicadores, ¿no? Entonces, lo que se hace, se asigna el puntaje aquí. Digamos, en trastorno de la relación social, vamos a volver a subir. Si yo le hubiera calificado, por decirlo, con un 6, entonces voy a ir y en la línea de las relaciones sociales voy a poner 6, digamos que en la siguiente le habré calificado, no sé, 4, y en esta otra le habré calificado tal vez otra vez 6, ¿no? Al finalizar esta parte, estos criterios de la relación social, voy a hacer una suma, no sé, 6, 12, 16, que es un resultado parcial de esta área de la relación social, ¿no? Y así voy a sumar y calificar cada una de estas grandes áreas, ¿ya? Hasta encontrar una puntuación total que me va a llegar a dar a un lugar, ¿no ve? La suma de esta puntuación me va a llevar a este lugar, ¿no? Que es los niveles del TEA, ¿ya? Los trastornos del espectro autista, que tienen que ver
con el nivel más alto, que viene a ser ya el grado de afectación más grave, más severo, ¿no? Además de estar comprometidas las habilidades de comunicación, la interacción y las de falta de control de estos movimientos estereotipados, está probablemente un retraso generalizado en el desarrollo, discapacidad intelectual, ya dificultades en cualquier tipo de aprendizaje o de habilidades para el autocuidado, ¿no? Ese es el nivel más alto, o el autismo clásico, que va a sumar entre 70 y 96, hasta que el otro criterio, mucho más leve, ya que se conoce como el síndrome de Asperger, ¿no? Que generalmente los niños y las niñas que se ubican dentro de este síndrome van a desarrollar habilidades, probablemente con alguna característica particular, pero sin embargo se convierten en adultos funcionales también, ¿no? Entonces, tenemos estos criterios para la calificación, que es donde, digamos, donde podemos ubicar al niño o a la niña después de realizar este inventario, ¿no? Y este inventario puede no, o sea, no se trata de un cuestionario donde preguntamos, sino tiene que ver muchísimo la observación y la capacidad de análisis de lo que estamos observando. Inclusive podemos hacer filmaciones, grabaciones que nos ayuden a hacer la puntuación, o a través de la entrevista y la referencia de los padres, nosotros vamos a ir otorgándole una calificación y un puntaje al niño o al niña que estamos evaluando con la sospecha de que puede tratarse de parte del espectro autista, ¿no? Hasta ahí, no sé si habré absuelto las dudas que habían al respecto. Sí, Listen, por mi parte, sí. Ok. O si Profe. alguno lo ha usado y quiere hacer algún comentario, magnífico. Profe, yo tenía una pregunta. Lucía, dale. No, Lucía, soy ¿no? Mayra. 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 Dale, Mayra. Sí, al principio nos decía que este es un test que se puede aplicar en el hecho de que en verdad tengan todas las características de autismo, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, a un niño que nos entregan un certificado de algún médico o neurólogo que le haya evaluado, por ejemplo, nosotros podríamos aplicar internamente esto para saber si en verdad tiene estas características. Cuando ya no se le llega una referencia de otro profesional, quiere decir que ya ha hallado probablemente en alguna evaluación, seguramente médica, neuropsicológica, qué sé yo, algunos indicadores que le hacen sospechar que se puede tratar de algunos síntomas del espectro autista, ¿no? Entonces nosotros ya estamos yendo probablemente en una segunda especialidad para confirmar o para hallar las áreas más afectadas en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que hacerlo de manera interna, sino que si ya nos dan estas pautas, lo más probable es que haya varios indicadores, ¿no? Ya, ¿y me puede recordar desde qué edad se puede aplicar esta evaluación? Por observación, desde los 2 años que aparece el síndrome que se puede reconocer ya síntomas del espectro autista. Ya, ¿y en qué parte podríamos detectar ya los síntomas de un espectro autista? ¿Recuerdan el DSM o en algún otro específico? Ya, están como, si no me equivoco, trastornos generalizados del desarrollo. Ya, y ahí nos Para vamos ubicarlo en el basando. DSM-5. ¿Perdón? Y ahí nos basamos para ir detectando si posiblemente tenga los rasgos de autismo. Para esto te va a ayudar. Mira, una de las cosas que te he dicho son estas 3 dimensiones. ¿No ven? La comunicación, la interacción y los movimientos están afectados cuando se trata de indicadores y síntomas del espectro autista. ¿Ya? Ya, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, hay una mamita que nos llevó un informe médico, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, a este pequeñito le pusieron que tiene ¿cómo es? El trastorno de autismo. Y él está ahorita en inicial 1, creo que tiene 3 añitos. Pero la mamita es súper jovencita, ¿no? Y obviamente no sabe cómo más trabajar con su pequeño, porque obviamente en casa, mal o bien, dice que ella logra ponerle con normas, ¿no? Porque el niño no obedece, no tiene rutinas, ¿no?
Entonces está muy preocupada porque con este tema de que acá en Ecuador pues ya estamos volviendo a la presencialidad y lo profe también de igual manera porque dice cómo vamos a trabajar con el niño en el aula. Entonces no sé en ese aspecto cómo puedo ayudar o cómo buscar material porque si no, la profe también me indica que no se concentra mucho tiempo, ¿no? En las actividades que, por ejemplo, ven en entorno virtual y que también la mamá refiere, pues, que el niño no sigue instrucciones, no se mantiene quieto. Entonces tiene igual bastante esa dificultad. Además, la mamá, no sé si esto sea correcto, pero me decía que le habían detectado más del autismo, que posiblemente tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y lo que también me preocupó mucho, me llamó la atención, era porque aparentemente también le estaban detectando ciertos rasgos de epilepsia y ya le estaban medicando. Entonces sí se me hizo muy fuerte a un pequeñito ya de 3 años que le den unas medicinas que yo me puse a leer y eran medicamentos fuertes, ¿no? Entonces no sé en ese punto cómo guiarle también a la pobre joven, porque yo he estado leyendo y demás y he buscado alguna información, pero siento que necesita algo más. Entonces, sobre todo por el tema de que el niño no obedece y obviamente no está quieto. Entonces, ese es el tema y el temor también. Al volver a la presencialidad, si el niño se irá a quedar, no se irá a quedar, irá a llorar y cómo poder trabajar ya con los demás compañeritos. Entonces, no sé si de pronto Mm, me puede guiar en algo con este caso, por favor. Así como tal guiar, pero sí podemos construir pautas entre todos, ¿no? He Correcto. trabajado muy poco con autismo, pero sí podemos ir construyendo pautas entre todos. Lo que me estás refiriendo da, o sea, es como si a primera vista podríamos nosotros pensar que sí se trata de síntomas del espectro autista porque justo vienen acompañados de lo que tú estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, las convulsiones son parte de un buen porcentaje de la población de niños, niñas con el síndrome del espectro autista tienen estas convulsiones, entonces, y se detectan a los 2 años, ¿no? Y probablemente hay que identificar, y este inventario te puede ayudar, te puede identificar cuáles son las áreas más afectadas, ¿no? Una vez que nos demos cuenta cuáles son las áreas más afectadas, lo más probable es mucho más sencillo y para esto nos sirve este inventario, proponer un programa de intervención. Y aquí me voy a ir a, mira, Mayra, ¿no ve? Si estamos en el nivel clásico, si los síntomas nos muestran, nos llevan hacia un puntaje alto, nos está hablando de que hay mayor afectación del TEA, ¿no? Es decir, muchas áreas del desarrollo están afectadas y lo más probable es que no solamente necesitemos la intervención de un psicólogo, de un profesor, sino de un equipo multidisciplinario, ¿no? Ahora dice, si los puntajes alcanzan entre 50 y 70, dice, puede que Gracias, el profe. niño esté perdiendo, ¿perdón? Gracias. Ya, te estoy diciendo que puede ser que el niño, sí, no esté logrando aprender algunas habilidades porque precisamente estas áreas del lenguaje están alteradas, ¿no? No tiene la misma posibilidad que tenemos el resto de comprender, de focalizar y de emitir una respuesta, ¿ya? Así como obviamente las otras habilidades cognitivas que van a influir no solamente en el comportamiento, sino en la percepción de la realidad como es en el espectro autista, ¿ya? Lucía. Sí, licenciada, algo que creo que es importante que les Tú diga, trabajas, Lucía, con esta población, ¿verdad? sí, Me y algo acuerdo de muy, un caso. y sí, y algo muy importante dentro de todas estas pruebas, licenciada, que son a nivel de screening, estas no tienen valor diagnóstico. La única prueba que tiene valor diagnóstico, así como prueba psicológica, es el ADOS y el ADIS. Y estas pruebas se tienen que hacer por alguien especializado, o sea, no es que siendo psicólogo general uno las puede aplicar. Entonces, para estas son, como les digo, a nivel de screening y simplemente nos dan una hipótesis diagnóstica para derivar ya sea al neurólogo o un especialista A2 ADIS, que eso sí nos podrían dar, digamos, el diagnóstico ya específico. Un dato importante, Mayra, es que yo te recomiendo que no leas el DSM-5, porque en el DSM
como trastorno generalizado del desarrollo y no hay niveles de TEA. O sea, está especificado como uno solo. Entonces, algo que sirve mucho son las herramientas gráficas y sería bueno si tu niño está así, digamos que tiene esas condiciones, la posibilidad de tener una maestra sombra. Ya, muy amable. Gracias por sus ayudas. En general, cuando se trata de niños que están en un nivel más alto de síntomas de espectro autista, en la escuela requieren apoyo, ¿no? Como dice Lucía, una maestra sombra, una persona que apoye en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que tenga ya experiencia en el trabajo con niños con autismo, ¿no? Ok. Porque como es de alta especialidad, ¿ya? Y que requiere no solamente que sepamos manejar y tengamos experiencia, ¿no? Porque requiere muchas más habilidades que, por ejemplo, un trastorno específico del aprendizaje como una dislexia, que ya tenemos que estar especializados, ¿no? Pero es mucho más complejo atender cuando se trata dentro de sintomatología dentro del espectro autista, ¿ya? Ok, Y como muy nos ha amable dicho por todo. Lucía, esto tiene que ver con hacer un screening, que es como dice su nombre, un inventario que nos permite ubicar, ¿no? Ciertas dimensiones que están más afectadas para hacer un programa de intervención, ¿no? Pero que después, como diagnóstico como tal, requiere de otros instrumentos, ¿no? Que pues son sumamente especializados, ¿ya? Ok, muy amables. Gracias por todo. A ti, Mayrita. Siguiente, ¿a quién le ha tocado otro instrumento? Creo que era el segundo o el tercero. Era el segundo. Ay, el segundo ya. Vamos, uno más, dos más por lo menos esta noche. Ya, yo puedo. A mí me tocó, profe, el inventario de personalidad para niños de Eysenck. Entonces, de lo que yo le estoy revisando en la ficha, igual me puse, como decíamos ahí, a investigar también un poquito en internet, porque más estaba la instrucción para poder llenar el inventario, ¿no? Entonces era más como una escala de, no sé si está correcto, o una escala de Likert, donde tenía la opción de sí y no, para poder identificar la personalidad de La los escala niños. dicotómica nada más. Ah, ya, perdón, entonces gracias por la corrección. Y de lo que estaba también leyendo, nos decía que es un modo de aplicación que puede ser individual o colectiva. También decía que puede aplicarse a los niños desde los 6 años. Y obviamente, como mencionaba, servía para medir la dimensión de la personalidad. No había un tiempo de aplicación límite, pero se recomendaba, como nos decía ahí, que más o menos en un aproximado de unos 15 minutos más o menos para que puedan resolver esta evaluación. Y de ahí se tenía que dar las instrucciones indicando que de cada pregunta si hay 2 columnas para que puedan contestar con un sí o con un no. Y la instrucción principal de esto es que ninguna pregunta podría quedar en blanco, porque eso nos ayuda para poder hacer la calificación respectiva, de acuerdo a los instrumentos y los baremos que viene por el tema. Entonces estaba verificándose lo que es la escala de veracidad, la introversión-extroversión y la inestabilidad y estabilidad de la persona evaluada. Eso es lo que yo le pude entender del test. Muy bien, muchas gracias. A ver, ahí voy a abrir el test. En general, nosotros ya conocemos el test de Eysenck, pero para la personalidad en adultos, ¿no? Creo que bastante lo hemos usado cuando hemos estado en la universidad, ¿no? Nada más que esta es una especial, digamos, para
los niños y las niñas. Y para eso hay que ver un poquito más el contexto, ¿no? Y tanto Heinzen como luego el doctor Anikama construyen el instrumento desde una mirada, ¿no? Desde una mirada de la psicología que tiene que ver un poco con agarrar elementos del psicoanálisis, pero también queriendo hacer aportes desde la psicología conductista experimental, digamos, ¿no? Y por eso también estos criterios del neuroticismo, que nos van, digamos, ubicando en estos criterios desde el psicoanálisis, ¿ya? Precisamente en este test hay 3 grandes categorías o 3 grandes niveles, si quieren entenderlo, que ubican más o menos hacia un lado a los niños y a las niñas. Lo que también hay que considerar es que siempre cuando hacemos la evaluación de algunos rasgos de la personalidad hay que pensar que en la infancia están son procesos en desarrollo, ¿no? Y estos criterios que les decía que tenía que ver con 3 grandes subcriterios, ¿sí? Desde el psicoanálisis nos acordamos del neurotismo y la estabilidad emocional, de perdón. Eh, Espérenme, por favor, que aquí se me está cerrando el documento. Otra vez. Entonces les decía que tiene que ver por una parte con estos criterios: introversión, extraversión, neuroticismo, estabilidad emocional, ¿no? Y que le han agregado una siguiente escala que tiene que ver con la deseabilidad o lo que es entender el término de la mentira, ¿no? Entonces se construye este instrumento en función a esto, pero también hay un ámbito más, un contexto más que entenderle al, al instrumento, que es la idea de que se lo realiza para mejorar las situaciones de aprendizaje de los niños y de las niñas, ¿no? Es decir, que estaban en el ámbito escolar. Se los voy a poner ahorita para que tengan mayor visibilidad. Aquí está, ya. ¿Sí? Entonces, estos rasgos de la personalidad, y cuando hablamos rasgos hay que tener claro que se trata de elementos de la personalidad, características de la personalidad que pueden inclinarse hacia, ¿no? En este caso, introvertido, extrovertido, ¿no? Que tienen que ver con esta dimensión que la ponen entre comillas como la introversión, extroversión. Algunos rasgos que te tipifican, digamos, lo introvertido: tiene más facilidad para el aprendizaje en general, conserva y persiste patrones de respuestas adquiridas, tiene mayor facilidad en el aprendizaje de tipo verbal, ¿no? Como verán, tiene mucho énfasis en el contexto del aprendizaje, ¿ya? Y bueno, los rasgos que identifican al extrovertido: mejor habilidad para el aprendizaje en general, se agota fácilmente, baja su rendimiento cuando se encuentra en medio y al final de la tarea, ¿no? ¿Ya? La otra, que es la de la dimensión estabilidad e inestabilidad emocional, ¿no? Nos dan un listado también de aquellos rasgos que tipifican al estable, ¿sí? Y aquellos otros que tipifican al inestable. Y esta otra, que es la L en el cuestionario, la escala de la mentira o de la veracidad, ¿no? O sea, cuán deseable se muestra el niño o la niña a la hora de llenar el cuestionario, ¿ya? Entonces, estos son los 3 grandes ítems. Espérenme, voy a volver al que tenemos. ¿No es este? Este. Entonces, que han hecho un baremo. Este baremo, si no me equivoco, se ha hecho en Perú.
Y es el que tenemos ahora, ¿no? Aquí están los criterios, ¿ya? El criterio L de deseabilidad, el criterio E de introvertido extrovertido, criterio N de estabilidad y inestabilidad, ¿no? El baremo para 6 años, 7 años, 8 años, 9 años. ¿Y cómo se califica? Se califica simplemente con la coincidencia en la respuesta y se le asigna un 1, ¿no? Si yo verifico que en la pregunta número 1 ha respondido sí y en la clave de las respuestas la respuesta es sí, te voy a puntuar con un 1. Lo mismo en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, de manera de hasta al final hacer una suma de los números positivos, de los números 1, por decirlo así, ya una suma simple, ¿no? Entonces, este es el instrumento del Heinzen. Hay que probarlo, hay que revisarlo, ¿no? Porque viene desde la postura, como les digo, del psicoanálisis, queriendo poner elementos de lo que en ese momento era el conductismo, hasta, digamos, en la actualidad, manejándose dentro del ámbito educativo en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y nuevamente recalcar que se tratan de rasgos, ¿no? Rasgos de la personalidad, que son indicadores que te llevan o te inclinan hacia alguno de los lados que estamos viendo. Inclusive es como que hay una gráfica, como una escala una línea de coordenadas para hacer el informe del GEIS. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Yo tenía una duda, profe, al rato que estaba revisando el test, por ejemplo, en la tablita ya de los baremos, se puede decir. Ahí está clasificado en A, B, C y D, creo que es. Espérame, ahorita voy. Eso no me quedó muy claro en la tabla y también las siglas que tenía X, S y la otra no me acuerdo. Y la primera tabla que estaba en blancos, entonces no sé en ese sentido cómo parte para poder ir verificando el baremo. No sé si me puede aclarar la duda, por favor. Sí, espérame, voy a abrir. Ya estoy abriendo, espérame. Ujú. Un ratito, no me dejan bajar. Caramba. Lo siento, no me deja bajar. Ay, ya. Les voy a pasar el link para que ustedes me sigan porque no me deja bajar en el documento. Si él me ayuda y puede abrir este link, me ayuda muchísimo. Ahí está. Vuelvo a poner, a ver si me deja esta vez. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver, profe. Ya, ahora sí me deja bajar, ¿no? En las escalas que tenemos en el PDF están incompletas. Aquí yo tengo ya las escalas, bueno, en este link que les acabo de pasar, tengo las escalas, digamos, en su versión completa, ¿no? Con la que tiene que ver la escala de introversión, extroversión, ¿sí? Porque hay que hacer por cada una de estas dimensiones, por la dimensión E hay que hacer el puntaje, por la dimensión N de estabilidad e inestabilidad hay que hacer un puntaje, por la escala de mentira, veracidad hay que hacer también un puntaje de manera de entrar a las coordenadas que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, estos son los
puntos a calificar. Esto es donde nosotros ubicamos a los niños que pueden estar altamente introvertidos hasta altamente extrovertidos o en un rango intermedio. En la escala de estabilidad e inestabilidad también, ¿ya? Y un poquito aquí la dimensión de la veracidad, ¿ya? Tenemos esta escala que está más completa. Esta se entiende mejor, Mayra. Y la otra creo que han intentado ponerla en una sola todas las escalas. Ah, ya, sí, porque usas el mismo documento, sí lo abrí. Entonces, como Sí, estaba sí, diferente en sí, esa sí. tabla y el que teníamos en Sí. el Aunque documento. la físico, versión original del doctor Anicama en su presentación está con estos criterios. Que Ah, ok. tampoco los explica, por si acaso. Ahorita te muestro. Espérame. Si ustedes ven algún texto del doctor Anicama que hace referencia, él pone clase social, ABC, pone Eso el es criterio acá de con LN ya, pero tampoco lo explica cuando hace su exposición, ¿no? Yo me imagino tiene que ver con algún código que ellos han utilizado para el momento en que estaban construyendo los baremos. Sí, porque por ejemplo ahí no lo entendía. Por ejemplo, ahí dice Exacto, exacto. 6 años ALNE y decía XDS y está en blanco. Entonces, ya ahora Exacto, eso ¿no? que mide. Entonces, Como no les lo entendía. decía, de esta escala se construye un diagrama que nos permite ubicar al niño en estos rangos, ¿no? Ay, no, eso corre. Poner un texto. Extrovertido. Yo creo que es al revés. Introvertido es al otro lado. Introvertido. Aquí. Estable. Inestable. Y el rango de la mentira, ¿no? Entonces, por decir aquí obtiene un puntaje de, me estoy inventando ya. Ay, caramba. Ay, no me deja. Ya. Por decir aquí, alcanza un puntaje de 8. Y luego aquí alcanza un puntaje de 2. Y por aquí alcanza un puntaje de 5. Y aquí, no sé, un puntaje de 12. Me estoy inventando, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer un cuadrante que nos, ay, que nos ayude a ubicar estas características y nos diga en el diagnóstico el niño tiene una tendencia hacia la inestabilidad, hacia la extroversión para cada una de las dimensiones que nos cita el PSGI. Más o menos se presenta una gráfica que tenga estas condiciones. No tengo el formato de la gráfica, pero se hace este ejercicio y se habla, se da en el resultado, el niño tiene una tendencia hacia la inestabilidad, una tendencia hacia, ¿no? Que permita describir estos ejes que estamos indicando, ¿ya? Ok, ya, profe. Ya, muy bien. Ahora, no necesariamente hay que entregarle el cuestionario al niño para que él lo llene, ¿no? Puede que todavía está en el proceso de mejorar su lectura, entonces se le pueden leer las preguntas, ¿no? Se le puede pedir que nos sentemos juntos, miremos la línea, vayamos leyendo y cuál es su respuesta, un sí o un no, ¿no? Ahora, si el niño un poco más grande tiene mayor facilidad para la lectura, se le puede dar la hoja con las preguntas y para que pueda marcar sus respuestas, ¿no?
Muy bien, gracias. Un hito más. ¿Quién ya nos charló? Marcia, Mayra. ¿Qué les ha tocado? José, Alejandra, Karen, Lucía. Giancarlos también ya hizo la anterior. ¿Quién se anima? Bueno, a ver. Alejandra. Doctorita, no estaba la anterior clase, por eso no estaba entendiendo qué estaban haciendo. Ya, les he pasado al WhatsApp varios documentos. Ay, ahorita no sé. Varios documentos o TETs, ¿no? Alguno puede que no esté completo, entonces cada uno ha mirado, como les digo, mirado uno para poder irlo revisando. ¿Ya? Ya hemos visto la persona bajo la lluvia. Hemos visto también el inventario para el TEA. Hemos visto el GEINSEC y tenemos todavía, no sé qué les habrá tocado a Karen, Lucía y José, sobre dislexia, sobre, no sé, el SACS, no sé cuáles son los otros. A mí me tocó el que era sobre dislexia. Ya, Sí, ya lo conocía. Justo ese Condemarín que ella tiene bastante trabajo, digamos, en esta parte educativa. Entonces, interesante. Es de aplicación individual, ¿no? O sea, Lucía, comprende. dame un minuto, le daremos a Alejandro a uno. El del Ah, claro. bullying, Sí, sí. el del bullying puede ser que lo mires, que creo que es el último. Sí, justo desecho la ficha para la tarea. Ya, listo, ese nos cuentas. Ya, ahora sí, Lucía. Perdón que me tiche. A ver, y bueno, que tenía de población a niños de 6 años hasta 10 años y 11 meses. Además de, digamos, determinar si es que hay la presencia de algún indicador de dislexia, también evalúa el nivel lector y, bueno, o sea, tomando en cuenta la dislexia, los errores específicos que pueda tener el niño, ¿no? en el proceso lector. Eh, Como, digamos, no tiene límite de tiempo. Sí, he hecho la ficha de este, ¿no? Como ya he visto Ya. leyendo. Ujú. Y los resultados nos dicen que mediante la aplicación y su calificación, bueno, y también la interpretación, se puede ubicar a un sujeto si tiene características de la dislexia y efectuar un diagnóstico de tipo analítico que va relacionado con su nivel de lectura y los errores del área de reconocimiento de palabras. O sea, los resultados obtenidos también pueden ser empleados, ¿no? Decía esta prueba, como guía para el tratamiento correctivo, ya que determina en específico cuáles serían los errores y así. Es muy sencilla esta prueba. Ya, muchas gracias. Entonces, lo más probable es que este TET lo vayamos a usar con alguna frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos ayuda un poquito a diferenciar cuando el niño es pequeño o pequeño cuando está entrando a la escuela, está en los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, que se puedan confundir los maestros, las maestras con algún tema de discapacidad intelectual o con algún tema de un TDAH, ¿no? Entonces nos sirve para ubicar precisamente si se trata de uno de estos o se trata de un problema de dislexia, ¿no? Como digo, es muy sencillo de aplicar, ¿sí? Tiene que ver con el reconocimiento de la letra, el sonido de la letra, las sílabas directas, que
digamos, mayores dificultades, mayores errores, nos están indicando que puede realmente evidenciar un problema de dislexia o un trastorno específico relacionado al problema o al aprendizaje de la lectura, ¿no? Que generalmente, cuando igual que todas las dificultades en los niños, mientras más temprano sea atendido, hay mayores probabilidades de mejorar o de detener o de mejorar la habilidad de la lectura en este caso para que el niño pueda tener, esté un poco más nivelado en este proceso de aprendizaje, ¿ya? Se hace un análisis cuantitativo, se le asigna un puntaje, ¿ya? Se puede hacer también un análisis cualitativo, por ahí el niño puede estar atravesando alguna situación particular, puede estar influyendo en su proceso de aprender a leer, ¿no? Y aquí se los ubica a los niños. Para cada edad. Entonces, no está muy difícil. Otro. Karen. José Armando. A ver, un vasito con agua, espérenme. Ya, doctora. A mí me tocó un Dame cuestionario. un minutito. Me tocó un cuestionario para detección temprana de discapacidades, trastornos. Karen, dame un minutito. Ya, siga nomás. Ahora sí, perdón, Karen. Ya, me tocó una guía para detección temprana de discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje y altas capacidades intelectuales. Bueno, este test tiene, digamos, varios cuestionarios. Son aproximadamente 11 cuestionarios. Estos cuestionarios se aplican más o menos en la edad de escolar, de 4 a 5 años. Cada ítem que se les presenta tiene una sola respuesta, digamos. Se debe responder todo el cuestionario y también se necesita, bueno, es más para la detección de problemas, digamos, de aprendizaje o de problemas que están relacionados con hiperactividad y se les aplica más a niños, pero en realidad es muy fácil también de aplicar. Ujú. Eso, no le vi mayor dificultad. Muy bien, Karen, muchísimas gracias. Es cierto, es como un compendio de varios cuestionarios que nos permiten detectar algunas dificultades o alguna discapacidad en el aula, dirigido especialmente al ámbito educativo, pero digamos nos ayuda un poquito con algún instrumento que puede no ser muy habitual que tengamos, ¿no? Y obviamente todavía tienen que pasar por el proceso de validación dentro del contexto
de cada país, ¿no? Este, si no me equivoco, es un texto español. Y que sería, digamos, ideal poderlo aplicar en todos los ámbitos educativos y de manera general a los niños para que tempranamente se pueda identificar cualquier alteración o cualquier dificultad y que se pueda hacer la atención y la prevención, ¿no? Por ejemplo, este de alteraciones motoras, no bien interesante, sencillo, digo, ¿no ve? Otro que tiene que ver con los trastornos del desarrollo, ¿no? Que puede ser una primera mirada a lo que van a ser los síntomas del espectro autista, estos de la conducta, ¿no? Que puede tener que ver con luego los trastornos, por ejemplo, de oposición desafiante, ¿ya? O este por déficit de atención con hiperactividad, con o sin hiperactividad, sabemos que hay estos, y hay otro que tiene énfasis en las dificultades de atención, la lectura, esto de los problemas específicos del aprendizaje que tienen que ver con la escritura, el cálculo y la lectura, que son, digamos, de las tres más complejas que van a ser luego la base de las otras habilidades en la escuela. ¿Qué más? Tiene que ver con la atención, la orientación, ya de la lectura, seguimos. Ya, para segundo de primaria. A ver, ¿qué más hay? Ya, este de dificultades específicas del aprendizaje, que es lo que estábamos diciendo. De altas capacidades, ¿no? Que también ya es otro ámbito donde se han ido, digamos, desarrollando varias baterías de instrumentos que permiten hacer esta evaluación, ¿no? Aunque los que habitualmente usamos para evaluar la capacidad cognitiva nos sirven mucho, ¿ya? Y bueno, alguno que otro para el tema del trabajo con el padre, con la madre, ¿no? Que también son útiles y que nos dan algunas referencias de lo que nosotros estamos queriendo trabajar. Que en su momento pueden ser importantes también tenerlos a mano. Ese es otro, muy bien. ¿Quién me falta? José Alejandro. Yo lo podría hacer ya. El test de Bulls dice que es medida de la agresividad entre escolares. Es un instrumento que tiene dos partes. Tiene una parte A que se tiene que aplicar a los estudiantes, que puede ser de forma individual y colectiva, y la forma P que se la tiene que aplicar a los profesores. Viéndolo un poquito más, este test engloba, ¿no?, todo lo que es el ambiente escolar, todas las personas que están involucradas en esa situación, ¿no? Tanto profesores como estudiantes. Su población dice que se puede aplicar a los estudiantes de 7 a 16 años y a los profesores, ¿no?, en general de primaria y secundaria. Bueno, la finalidad de este test de Bulls es el poder analizar características socioafectivas en el grupo de estudiantes que puedan traer lo que es afinidad o rechazo y lo que pueden traer con estos indicadores lo que es el bullying, ¿no? Entonces, con este test, lo que nos dice es que podemos detectar también a los estudiantes que están involucrados en esto de alguna situación de bullying, analizar algunas situaciones de agresividad y también conocer cómo son percibidas las situaciones agresivas dentro de lo que es el ambiente escolar, ¿no? Que pueden ser alguna vez vistas como normales, como también vistas como algo que se tiene que evitar y se tiene que prevenir, ¿no? Su aplicación dice que se puede dar de 20 a 30 minutos. Y bueno, está solo la hojita de anotaciones que
que se tiene de la forma A y de la forma P. Y bueno, ahí nos dice que necesitamos la lista de la clase también para que podamos tener bien organizada la prueba. Eso sería. Muchas gracias. Me he tardado en encontrarla, no sé por qué no la tengo en el archivo normal. La estaba buscando. ¿Verdad? Sí, es esa. Ya. Que también es otro tema que nos toca tener evidencia para poder evaluar, que tiene que ver con, digamos, medir niveles de violencia, pero obviamente con la idea siempre de atender y de prevenir, ¿no? Entonces, está el cuestionario, la forma A, la forma B, cómo analizamos los datos, la interpretación de los resultados. Quiero ver el instrumento. Igual es un documento español. Ya. Mm, Ya vamos a llegar. Ya, vale, a llegar. Entonces, a ver, este BULS, obviamente tenemos que tener, digamos, la posibilidad de estar en el aula con los profesores, que sería de gran ayuda, digamos, trabajar junto con ellos para que podamos hacer esta valoración y que nos permita tener ya un criterio de cómo está el nivel del bullying, de la violencia eh, respecto al alumnado, pero también que cómo se encuentra la respuesta de quiénes son los adultos y quiénes van a, digamos, hacer control de las normas de convivencia en las escuelas generalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la posición social de cada individuo, ¿no ve? Eh, la estructura socioafectiva, o si podemos reconocer algunas dimensiones como entre si es agresor, si es víctima, ¿no? En estos criterios el rechazo, ser elegido, eh, por ejemplo, si las respuestas están mediadas por la fuerza, la intimidación, la agresividad, ¿no? Entonces, y cómo se ven estas situaciones para los estudiantes, ¿ya? Podemos nosotros diferenciar, creo que no tenemos el instrumento aquí, pero podemos diferenciar estos criterios que luego obviamente nos va a ayudar a tener un mapeo, que está aquí, de qué puede estar sucediendo, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros. ¿Sí? Voy a tratar de ver que tengo la hojita aparte del BULS, aquí debe estar. Para mostrárselas, esta. Ujú. Tengo la hojita, espérenme para que se las muestre. Ujú. Ahí está. Ya se las abro. No,
Esta. Ya la voy a encontrar. No me deja ver, si me deja ver. Espérame, no me deja ver. A ver, este. No sé por qué no me deja abrir. Por favor, un minutito. Debe ser. De ahí ya se lo sabe. ¿Se puede ver? Sí, pero un poco chiquita de la letra. A ver. Ahora, Hoy sí, ya, ahí se ve ya mejor, mejor. ¿no? Sí. Ya. Por ejemplo, a qué compañeros elegimos, sobre la percepción de los roles dentro del aula, ¿no? Después que tiene que ver con algunas habilidades sobre reportar el bullying, ¿ya? Es un poquito del cuestionario. Es difícil encontrar el cuestionario como tal, pero estas ideas nos sirven y, como les digo, nos permiten hacer un mapeo del curso. Espérenme, aquí está. Por ejemplo, este es un mapeo que luego nos va a ayudar a identificar los niveles de bullying, de riesgos y hacia dónde se inclina la violencia en la escuela, de un curso en particular, ¿no? Muy bien. A ver. Último, ¿qué me falta? José Armando. Yo solo estaba leyendo un poco sobre el test de SAC, profesora. Ya, ya. Yo estaba viendo ahí sobre qué es lo que Ya. mide, que es una forma de indirecta de dificultad o conflicto en las siguientes áreas: familiar, de relaciones intersexuales, de relaciones interpersonales y del concepto de sí mismo. Ya. La forma de aplicación, que dice que es Debe individual o ser este, grupal. ¿no? ¿No? Sí, el que usted subió, Debe ser está bien. este. Sí. Ya, ya. Ujú. Ok. Sí. Que O tiene una también duración de 30 a frases 40 incompletas. minutos. Ya. Que se puede hacer una calificación cuantitativa o cuantitativa. Y dice que tiene que, en la Ya. cualitativa debe ser utilizar cuidadosamente, ¿no?
cada uno de los ítems correspondientes a diferentes áreas del objeto y determinar el Ya. conflicto o las dificultades del proyecto examinado. En la cuantitativa es en una hoja de la corrección del test, se encuentran agrupados por ítem y hay que ir revisando que va a ser de 0 a 2. 0 no existe ninguna dificultad, 1 una dificultad breve, leve y en la 2 sí hay severas dificultades. Eso luego que se vea una apreciación cuantitativa total, en el caso de niños hay que sumar los valores que corresponden a dificultades severas o leves. Ok. Y ahí está el test, algunos ítems que se pueden utilizar de la batería. Ya. Ajá, algunos ejemplos aquí están de qué preguntas se pueden ir haciendo para ir evaluando en qué área está más el niño se siente bien o no, con quién y por qué. Ok. Muchas gracias, José Armando. Como verán, el SACS que tiene que ver con el test de frases incompletas puede ser visto también como una técnica proyectiva, porque precisamente lanzar una frase a medias puede provocar una variedad de respuestas, desde aquellas que tienen que ver con una situación emocional, con la experiencia o con la relación con alguna idea en ese momento, ¿no? Entonces puede ser una técnica proyectiva, ¿ya? Puede ser a la vez también considerada como una técnica psicométrica, ¿no? Porque se le puede asignar una puntuación en estas áreas de funcionamiento que son, espérenme, las relacionadas a, por ejemplo, la personalidad, ¿no? La familia, el sexo, las relaciones interpersonales, el autoconcepto, ¿ya? Nos explica la confiabilidad y la validez del test como una técnica proyectiva y también como una técnica psicométrica, ¿no? Dice el test de frases incompletas permite el conocimiento de la forma como el sujeto se relaciona con sus contactos interpersonales en los que se manifiestan aspectos básicos de la personalidad del sujeto, como tendencias básicas, actitudes de esos aspectos tanto inconscientes como preconscientes y conscientes, ¿no ven? En los niños también podemos obtener aspectos de su personalidad, sin embargo, la mayor parte de sus actividades e interrelaciones que se proyectan se refieren a su núcleo familiar, ya que sus intereses y desarrollo psicológico están centrados en gran medida en su familia. Entonces, el área familiar, qué cosas se ve, padre, la relación con la madre, la unión familiar, ¿ya? En el área sexual, incluye 8 ítems, ¿no? Actitudes hacia las mujeres, hacia las relaciones heterosexuales, las mujeres en lo social, en el matrimonio, en las relaciones sexuales como tal, área de las relaciones interpersonales con más ítems, ¿no? Sentimientos del sujeto fuera, dentro de la casa, los compañeros, área del concepto de sí mismo, ¿ya? Tiene 60 ítems. Quiero mostrarles el test. Ya. Ejemplo, ¿no? Siento que mi padre raras veces ¿cuáles cómo completaríamos? Cuando tengo mala suerte, me sucede, no sé, siempre anhelé, si yo estuviera a cargo, el futuro me parece. El de niños, si no me equivoco, consta solamente de 40 ítems. Por ejemplo, nos muestra algunos ejemplos de respuestas. Algunas formas de calificación.
Otra vez las ejemplos, ¿no? De adultos, adolescentes, y este es el de niños. Si yo fuera grande, Dios es, mi padre es, me parezco respecto a la madre, mi mamá y mi papá, mi madre no, a la hora de la comida, cuando me lastimo en algún lado. Entonces ahí tenemos de adolescentes, el de adultos y el de niños. Otro instrumento más que podemos utilizar. Este del SAC les he pasado el completo, ¿no? Este que les estoy mostrando. Pueden confirmar, porque creo que solo les he pasado el cuestionario. ¿Me dicen? Solo cuestionario pasó, pues. Y No ahí les he estaba pasado el alguna manualito. información, pero lo más básica, ya lo que usted presentó, ya lo completo, ya todo. Todo Ok, ajá, todo ahorita el mismo se instrumento. los paso. Sí, sí, denme un ratito para que no se me olvide, ¿cierto? Porque lo he visto fuera del del grupo que tengo aquí de mi carpetita. Mm. Esperen que voy a encontrar el grupo. ¿Dónde está? Creo que es más fácil que ustedes me hablen por el grupo porque no lo encuentro. A ver. Aquí está, aquí está. Ya los vi. Me falta pasarles algo más. Muy bien. Hagamos como momento, como una tribuna libre y a ver qué instrumentos más hubiéramos o tenemos que podamos compartir o nos gustaría conocer para el miércoles, que es la última clase, y que vamos a ver la parte del informe hasta dar el examen el próximo lunes. Sí, a ver si es el próximo lunes. Y mañana les explicaría la modalidad de la evaluación. Digo, el miércoles les explico la modalidad. Los escucho. ¿Hay alguno más que nos hayamos olvidado? Espérenme, quiero ver cuál es. Este es pruebas de evaluación de LED y otras pruebas. Sí, ya me tocan los informes nomás. Y la devolución de los informes. Y con eso habremos terminado. Los escucho, por si acaso pues, tenemos dos, para los que no hayan mandado sus trabajos. Hasta la anterior semana teníamos, espérenme, voy a ver, haber aplicado
un instrumento y mandarme el informe. Ese ya lo he calificado, ya lo hemos comentado también, pero si hay alguno que está atrasado, lo puede mandar todavía. Y después las 4 fichitas técnicas de los instrumentos. Es hasta el miércoles, para los que todavía no lo han hecho también, todavía tienen tiempo. Y con eso hemos cesado los exámenes, trabajos, y solo nos faltaría la evaluación final. Profe, y el del instrumento ya lo había enviado yo. Perfecto. Creo que no, pero me revisa ahí si me dice si me hace falta uno. Bueno, los 4 test sí se los estaría enviando mañana. Ya, Mañana, espérame, primero voy a Dios. ver. Giancarlos, que has No, mandado. José Armando Guevara. Ay, espérame. Ya lo veo. José Armando. ¿Me has mandado como relaciones humanas? Algo así, RRH. Sí, de ahí se lo mandé. Recursos humanos. Ya. De ese correo lo envié. Sí, he recibido, José Armando. Listen, una duda. Muchas gracias. Dime. El test de Raven 2, ¿qué diferencia tiene con el Raven para niños el que estamos manejando? ¿O es el mismo? Raven 2. Que no es para adultos, sí, este es para de 6 a 12 años. ¿O es el mismo? Voy a entrar a mis tests, espérame. Está dentro de los de inteligencia. ¿Dice test Raven 2? Sí, pasa que yo estoy socializando las pruebas de inteligencia y presenté como Raven 2, el que nos envió, el que es para niños, pero me dicen que es diferente, porque casualmente el que nos envió no dice Raven 2, solo es Raven de colores, ¿no? Y matrices progresivas nada más. ¿Hay una diferencia o es el mismo? Sí, hay una Yo no tengo ninguna diferencia. diferencia. ¿Perdón? Hay una diferencia. Yo conocía el test Raven especial que les presenté como mi ejemplo que apliqué de las matrices a colores. Ese es para los niños y hasta los 12 años más o menos. Y el otro, el que es la escala general, que es a blanco y negro, que ese se toma para los adultos y ese viene en cinco espacios. Sí, si me equivoco, creo que es el A, B, C, D y E y se va calificando. De ahí yo igual tenía esa duda porque, bueno, en la universidad cuando yo estudiaba, nos dieron en un folletito, en un manual, digamos así, donde estaba dividido así como dice la compañera, ¿no? Decía Raven especial, Raven general, Raven 2 y así, pero esos no los conocí. Yo solamente nos enseñaron a nosotros el especial que es de colores para los más pequeños y el de adultos que es en blanco y negro. Eso le podría indicar de mi experiencia que cuando nos dieron estos test en la universidad. Ya, gracias. No sé si realmente el Raven 2 sea porque se lo conoce como matrices, test de matrices progresivas, el general y el especial, ¿no? El especial es el de niños a colores. Uh-huh. Yo no conozco otro Raven 2. No. Sí, casualmente es el mismo rango de edad, de 6 a 12, este Raven 2 que figura como tal. Debe ser el mismo entonces, ¿no? Ya, yo tengo tanto en físico, las láminas a colores, que es el cuadernillo, que es idéntico al que les he pasado, ¿no? Que es el Raven especial, y el coloreado, y el otro que es el Raven general, que son que tiene 5 grandes ítems, ¿no? Sí, también manejo el otro. Bueno, debe ser el mismo entonces. Por ahí hay otro, no ¿Un conocemos. tercero? ¿Será? No Ya. creo, pero quién sabe. Sí, bueno, eso fue lo que me dijeron, quizá, ¿no? Bueno, voy a seguir a ver. Podemos googlear y averiguar de qué se trata el Raven 2. A ver. Ver, pero no, o sea,
el clásico que siempre hemos manejado, el grande, el cuadernillo grande y el cuaderno chiquito a colores, digamos, ¿no? Ujú. Este Raven 2 también figura para la edad de 3 a 17, como que también es aplicable a ellos. ¿Y cuál será la diferencia? Porque a esta edad de 3 a 17 se aplica cuál, el de niños o el de que es a blanco y negro, La colores, el de colores, el de colores, el especial. hasta los 17 años. Sí, sí, sí. Ah, Hay un Raven 2, dice aquí. ujú. Espérenme, digital permíteme. Nada breve, no prueban de papel. Pero más que cambiar la forma, dice que en realidad es un producto digital que te da los resultados automáticamente, Ya. porque no varía la cantidad de figuras de láminas, no le agrega ninguna otra, ningún tipo de puntualización, pero digamos la diferencia es al que les he presentado, que lo podemos mostrar a través de la pantalla, que le podemos decir al niño señala cuál es el ítem. Este otro, digamos, es por decirles como el jueguito donde le haces clic y automáticamente te lo va a sumar y al terminar te va a dar la corrección, te va a dar el resultado. Ese es el Raven 2. Ok, como Ya, Carlos. digital. Gracias, Marcia, por actualizarnos. Sí, profe, yo también, bueno, tengo conocimiento de otra escala del Raven, que, o sea, está la escala coloreada, que efectivamente es la que usamos con los niños, la escala general, que es la que conocemos de blanco y negro con los 5 grupos, ¿verdad? Pero también hay otra escala, que es la escala avanzada, que es la escala para adolescentes y adultos que en otras pruebas de inteligencia han obtenido resultados de altas capacidades intelectuales. Entonces también esa escala avanzada del Raven funciona para corroborar los datos de otras pruebas de inteligencia, también que salga un coeficiente intelectual superior al promedio o superior en general. Entonces también creo que esa escala es válida para, por ejemplo, los niños que tienen rango intelectual muy alto, ¿verdad? Y también para corroborar esos datos de las otras pruebas. ¿Y estas son las láminas que se muestran indistintamente? No, esta de aquí se divide en 2 grupos, nomás es una serie A de 11 figuras y de ahí, de 12 figuras, perdón, y de ahí la serie B que tiene 36 figuras que van desde las más, digamos, de las menos complejas a las más complejas, pero están como prácticamente realizadas con el nivel de complejidad para personas con altas capacidades. Entonces, efectivamente, para esta prueba, de lo que he leído en algunos textos, primero se debe determinar con otras pruebas si es que hay un coeficiente intelectual superior para poderla aplicar y corroborar ese dato, pero es incluso más organizada porque ya tiene como otro tipo de baremos y está específicamente realizada para, digamos, por decirlo así, este tipo de personas, ¿no? Que tiene como una capacidad intelectual superior. Mm, no la conocía esa. ¿Es en digital? ¿Es en físico? Sí, es en físico, ajá. Mm, que si no me dices ahora, yo solo conozco estas dos. Muchas Sí. gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Creo que mi, mi Zoom está...
tenían No, en el WhatsApp dificultad. nomás les compartí, profe, el manual que yo aprendí en la universidad, de pronto para los dos test que igual conocemos, el especial y el general, que están los baremos de pronto. Ay, qué bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok. Perfecto, Hice otra duda dale. sobre el test de Denver. Lo he buscado entre lo que nos ha enviado y no lo veo. Es El un vender. test para, no, Denver, Ver. Denver, Denver, para Vender. evaluar el desarrollo psicomotor, sí. Es un test psicométrico. También me lo confunde mucho con el Bender, pero no, este es Denver. Lo han oído. Es para evaluar el desarrollo psicomotor. Ya, ese no les he compartido, si no me equivoco. No, No, no está. Ya, no, no tengo el test del Denver. Mm, no, no. A ver, por ahí sí lo tengo. No está dentro del desarrollo evolutivo que les pasé. Espérenme. Creo que es este. A ver. Desarrollo psicomotorio efectivo. ¿Puede ser? sí, Lisen, ese. Entre 0 y 14 años. Es similar al de Gesell, me dice. A ver. Sí lo tengo, pero no sé si este es el test. Vamos a ver si es este. Lo voy a ampliar, ahorita se los muestro. Creo que tengo un cruce de Zooms. Ya no sé cuál es el Zoom de la universidad y el otro Zoom de la otra universidad, y tengo cada rato un mensaje que me sale de que tengo que abrir. Lo que pasa es que cada universidad le pone su código y nos vincula y eso es una confusión. Ya, este. Sí, es ese. No sé si se ven los ítems por ahí. Es como de observación. Que no lo A veo. ver. Este que dice motoras, aguanta en pie unos 10 segundos, salta con un pie, coge la pelota al rebote y deben estar aquí los meses. Aquí está. Ah, sí, Primer mes, alza la cabeza 45 segundos. Llegando al segundo mes, alza la cabeza 90 segundos o 90 grados, 90 segundos. Este, sí, Lisen, es ese. ¿Está el modo de corrección? ¿Lo podría chequear, please? a ver, signos de alerta, social afectiva, otros, intervención, continuación, 6 meses, hipotonía 12 meses, a ver, 24 meses, creo que sí, parece. Veamos, sigamos avanzando. Tum, 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 tum.
Creo que sí. ¿Lo podría compartir, por favor, Lice? Sí, sí. Ahorita lo paso. Psicomotor de... Espérame. No está aquí. Está aquí. Y caramba. No, no queremos eso. Viendo el WhatsApp. Bueno, luego de eso se los voy a pasar para el miércoles, que ya está es para otros compendios, digamos, sobre la evaluación infantil, para no sobrecargarlos. Aquí está. Yo la tengo como prueba psicomotora. Espero les sirva. Y está. Profe, ¿la prueba de este módulo es algún material específico o vamos a rendir alguna prueba de pronto en base a los test mismos? He estado pensando primero en una opción, que es la de hacer, aplicar un par de pruebas, hacer el informe, pero también la dificultad del tiempo. Yo sé que no todos están saliendo de la cuarentena y que varios siguen todavía en actividades restringidas. Entonces estoy pensando que podríamos hacer la presentación de un TED un poco más específico, tal vez, no sé, designarnos uno y hacer la presentación desde la aplicación, los sustentos teóricos hasta la calificación, qué sé yo, ¿no? Estoy pensando en dos modalidades. La primera me gusta más, que es la que puedan ustedes aplicar por lo menos un par de test los niños y hacer el informe respectivo, de manera de que podamos tener ya, no sé si el ensayo, yo sé que ya muchos de ustedes ya tienen desarrollada la habilidad, pero por lo menos hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, es de aplicación, de hacer un trabajo, Mayra. Ok, profe, muy amable para ir viendo el tiempo también. El miércoles, pero les explico en detalle. Ya, muchas gracias. Ujú. Muy bien, creo que hoy nos iremos temprano. Y no se olviden hacer el control de lectura a los que les falta. Les voy a pasar la encuestita, por favor, me la llenan. Ya. Listo, profe, están viendo. Bonito, me falta bonito. Doctora, yo tengo una Sí, pregunta. dime. Con respecto a la evaluación final, usted nos dice que nos va a mandar a aplicar test y también a realizar un informe, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cuántos test tendríamos que aplicar? Yo creo que máximo 2. O sea, si hubiera la posibilidad de aplicar más, una maravilla, pero es difícil en este tiempo, ¿no? Sí, 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 es Ujú. medio complejo. Sí. Medio complejo, exacto. Así que en el mejor de los casos, 2. Espero que sean 2. Ya, doc. Muchas Sí. gracias. Creo que ya está. Listo. Ya está.
Entonces, a los que les falta pueden ir terminando las fichas técnicas. Yo me voy a quedar revisando, creo que me falta un par de trabajos de la anterior semana. Y nos vemos el miércoles, que sería nuestra última clase, y el próximo lunes la evaluación final. Está bien, Liz, nos vemos el miércoles. Chau, Que le chau. vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, Gracias, profe, profe. pase Hasta bien. luego con Chao, todos. chao. Hasta Hasta luego, doctora. luego. Hasta luego. Hasta luego.